Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde estudiamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Como siempre, como cada jueves, queremos darle las gracias a todos ustedes, nuestros oyentes. 7:30 de la noche estamos en vivo. Así que gracias por vincularse a esta nueva emisión. Gracias por estar allí con nosotros, por sus comentarios y sus preguntas. De igual manera, queremos agradecer al señor William Sabogal, director de emisora Clásica Radio. Y por supuesto, y como no de manera muy especial, agradecer este espacio de acompañamiento a Pablo, que siempre nos guía de manera muy sabia en el contenido de los programas. Así que Pablo, muy buenas noches y bienvenido a este programa número 20. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. Muy contento como siempre de poder estar aquí con todo el equipo de Radio Noches de Esperanza y bueno, esperando la ayuda del Señor para que en el tema que vamos a tratar hoy podamos tener claridad y entendimiento. Cada jueves, se pasa muy rápido la semana, pero celebramos este encuentro número 20 con un tema, Pablo, siempre lo decimos, pero realmente es así, un tema tan necesario de trabajar. Y yo le comento a todos, por si no tuvieron la oportunidad de ver la invitación, el tema es prosperidad económica, el evangelio y el dinero. ¿Qué opinas, Pablo, de este tema? Bueno, un tema muy importante, Mónica. Definitivamente el dinero ocupa una muy buena porción del corazón del hombre en nuestros días. Hay una gran inclinación de todos los hombres en relación a este asunto, entonces qué bueno que lo podamos tratar a la luz de la palabra. Y como todos los temas, ¿no? Hay una gran relevancia, sobre todo porque en estos días, en la actualidad, realmente vemos que cumplen un papel importante y por eso lo queremos abordar bajo una óptica cristiana, ¿no? Sí, como tú dices, Mónica, pues nuestra generación en este y otros temas que hemos venido tratando de alguna manera ha enloquecido, como decía sí, Paul Tripp en su libro El sexo y el dinero. Y es muy importante enseñarle a nuestra generación que aquellas cosas que tal vez el hombre está buscando para satisfacerse, para llenarse, a veces están empañadas en un ambiente de distorsión y de engaño que lleva a la gente a creer que ciertas cosas lo van a saciar, que realmente correcto. Lo van a llevar a la felicidad o a la realización, y no es cierto. Entonces nosotros tenemos una generación, Mónica, donde por ejemplo, gran parte del tráfico de internet, de televisión, se concentra en el estilo de vida de los ricos. Qué fácil, ¿sí? ¿No? Cómo ellos han llegado allá, cómo se visten, cómo comen, en qué vehículo andan los famosos. Entonces vivimos una sociedad que en cuestiones de dinero ha perdido un poco la razón. Eso también se ve, por ejemplo, en los niveles de endeudamiento que tiene nuestra generación. Como hoy es muy común ver personas que tienen deudas que ellos mismos a sí mismos no pueden pagar. Por supuesto. Hay una saturación, tarjetas de crédito, vivimos comprando cosas que a veces no necesitamos. Tremendo, Pablo. Entonces, bueno, este tema realmente abarca mucho la cultura actual. Yo te iba a decir, esto es que no sé qué palabra usar, tal vez el deslumbrar, Pablo, cómo nos dejamos llevar con estas imágenes, y es lo que tú estabas diciendo, es como si tuviéramos un velo en los ojos. Sí, y sabes que, como un autor decía, tal vez una de las cosas que más destapa la pecaminosidad del corazón es el dinero. Hablemos de eso. Muchos de los crímenes, muchas de las noticias que nosotros vemos en la televisión o en los periódicos están relacionados a asuntos de dinero. El amor al dinero puede llevarnos a causar unas cosas terribles en contra de otros y en contra de nosotros mismos. Entonces es muy, muy bueno hablar de esto. Jesús decía que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. O sea, en relación a esto hay mucho engaño, porque de alguna manera las riquezas le prometen al hombre o llegamos en algún momento a pensar que las riquezas nos hacen unas ofertas que parecen muy atractivas para nosotros. Claro. Entonces eso genera una expectativa. Yo no sé si existan o conozcamos personas que si tú le preguntas van a decir, no, yo no quiero tener dinero. En realidad es algo que todos buscamos porque se nos ha enseñado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que el dinero trae libertad, que el dinero trae realización, que el dinero trae seguridad,
que el dinero trae felicidad, que si tú no tienes dinero de alguna manera eres una persona miserable, en pocas palabras. Pero ahí hay un gran engaño, porque las riquezas nunca traen una verdadera felicidad y satisfacción. Alguien decía que cuando tú tienes dinero, cuando tienes riquezas, piensas que tienes el control de las cosas. Pero progresivamente te das cuenta que en realidad ellas se convierten en tu amo. ¿Sí? Sí. Basta ver una persona que es muy exitosa de pronto en la parte empresarial o laboral. Tú vas a ver que esas riquezas que a veces uno piensa que le dan seguridad, en realidad comienzan a controlarlo. Así es, a uno. a dominarlo. A veces hay esa falsa sensación de bienestar, pero en realidad el dinero ni las riquezas sacian el corazón del hombre. Es un engaño, es una falsa sensación. O hay esa sensación de contentamiento, pero es muy común escuchar ese vacío existencial que no llenan las cosas materiales. Y otra persona decía, tú te sientes satisfecho, pero sin darse cuenta comienzas a codiciar y a envidiar lo que otros tienen más que tú. Sí. Entonces, yo pienso que es claro que todo lo que tenemos Dios lo creó, pero cuando esas cosas que Dios creó quitan el lugar del creador en el corazón del hombre y nos llevan a pensar que nos pueden dar lo que solo el creador nos puede dar, ahí es donde esto se vuelve muy peligroso. Entonces el asunto del dinero es tan serio, Mónica, que Jesús dice que es como un señor. Dice, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al Señor de las riquezas. Entonces las riquezas, cuando ellas comienzan a tomar el corazón del hombre, pueden llegar a dominarlo, a volverse un señor y generalmente a generar esclavitud, y se relaciona a una cantidad de males que a veces vive el hombre en nuestros días. Entonces hay advertencias en la palabra de Dios claras en cuanto al amor al dinero, en cuanto al señorío del dinero. La Biblia y Jesús hablaba del dinero como un Dios también. Entonces a veces vemos a las personas que tal vez no están siguiendo el Dios del placer, o el Dios de pagano de la idolatría, o el Dios, como veíamos en el programa anterior, del ocultismo, pero a veces las personas están siguiendo el Dios dinero. Viven, estudian y trabajan porque de alguna manera su vida comenzó un tipo de adoración a algo que la Biblia le llama mamón, o las riquezas. Entonces es muy bueno hablarlo, porque esto es algo muy del ser del hombre, como decíamos ahora. Tú mencionaste en esto tan tremendo que ya empezamos a conversar, el corazón del hombre, ¿verdad? Y quiero preguntarte esto, ya hoy, en este tiempo, realmente, ¿qué lugar ocupa el dinero en el corazón del hombre? Y lo estabas mencionando, ¿realmente está girando en torno a ello entonces? Sí, nosotros vivimos una generación egoísta, una generación que ama, busca de manera insaciable las riquezas, y en ese buscar, pues como decíamos ahora, nuestra generación está sacrificando su moralidad, está sacrificando su salud, está sacrificando en muchos casos su familia, está sacrificando en muchos casos su vida, con el deseo, como decíamos ahora, de servir al Dios Mamón. Entonces, tenemos por todo lado publicidad, medios de comunicación, todo girando en torno a ten, enriquécete, prosperas, sal adelante, pero con esa idea como si el dinero y las riquezas fuera el todo. Entonces, el centro del corazón. Exactamente. Hoy en día tal vez el Dios más adorado de nuestra generación se llama dinero. ¿Y cómo crees, Pablo, que se está abordando este tema tan sensible, tan real en la iglesia? Sí, bueno, ahí es donde entramos a un asunto muy serio, Mónica, porque lastimosamente esa generación humanista que busca al hombre como el centro y su realización ha tenido un efecto muy negativo en la iglesia, y en las últimas décadas se infiltró en la iglesia una estafa que se ha hecho muy popular. Esa estafa se ha llamado el Evangelio de la Prosperidad, Mónica, que es un evangelio muy falso y muy dañino que ha dañado mucho la mente de los cristianos. Tanto que muchas iglesias, y no podríamos decir que la mayoría, principalmente de las mega iglesias cristianas, han adoptado una doctrina donde ellos entienden que el creer el Evangelio del Señor Jesucristo está íntimamente relacionado a las promesas de prosperidad económica y salud física.
Entonces, esta idea o esta doctrina realmente se ha convertido en un imperio religioso muy grande, muy influyente. Tal vez es el mayor aporte que ha dado el cristianismo de Estados Unidos en los últimos años. Entonces, se ha contaminado mucho la iglesia con ese pensamiento. Ahora, esto ha sido muy negativo, Mónica, porque hoy en día se asocia mucho la fe a esto, a la prosperidad. Entonces, por ejemplo, Oral Roberts, que era uno de los principales promotores de este evangelio en Estados Unidos, él decía que Dios quiere que todas las personas sean sanas y ricas. Ese es el evangelio de la prosperidad, que si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te promete salud, prosperidad, riqueza y felicidad, ¿sí? Entonces es un evangelio pues falso que ha engañado a muchísimas personas y que es totalmente erróneo a la luz de las Escrituras. Entonces en este tema la iglesia tiene un mal testimonio, un mal ejemplo, porque en vez de predicar el evangelio en toda su pureza de manera bíblica, se está enseñando erróneamente y se ha usado el nombre de Jesús y algunos versículos aislados para sostener esta doctrina. Entonces, lastimosamente, esto ha llevado a lo que decía segunda de Pedro, que se ha hecho mercadería de la iglesia por codicia. Entonces, tenemos muchos como este hombre que mencionábamos ahora, hombres que se volvieron especialistas en pedir dinero desde los púlpitos. Transformaron la iglesia en una empresa, en el evangelio en un producto y en los creyentes en consumidores. Entonces este evangelio erróneo, este evangelio apostatado, pues ha hecho que en realidad haya mucha prosperidad, especialmente en los pastores, especialmente en los que son los que dirigen estas iglesias y terminan abusando de la grey del Señor, manipulando. Y dice segunda de Pedro que por causa de esto el camino de la verdad será blasfemado, o sea que esto ha sido un muy mal ejemplo para los incrédulos, porque generalmente cuando tú invitas a una persona a la iglesia, lo primero que te van a decir, no, yo no voy allá porque le van a pedir plata, y se están enriqueciendo por la ingenuidad de las personas, esos pastores son unos ladrones, esas iglesias son unos ladrones, y valga la aclaración que todas las iglesias no son iguales. Es necesario decir. Pero sí se ha dejado una muy mala imagen en el mundo y la iglesia ha perdido mucha credibilidad por causa de este evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, que no es la verdad de las Escrituras, sino una falsedad. Entonces aprovecho la oportunidad para hacer esa aclaración porque en nuestros días sí este tema en la iglesia ha sido muy distorsionado de manera muy negativa, tanto que tenemos pues una gran porción del cristianismo que es como una iglesia gorda y tibia que se alimenta de un evangelio lleno de azúcar y de basura. Sí, señor. Un evangelio diluido, un evangelio falso, que por un lado está matando la fe de los verdaderos creyentes, las ovejas que quieren pasto, el pasto de la palabra de Dios no son alimentadas con este, y por otro lado mantiene muy cómodos a las personas impías en las iglesias cristianas, porque ese evangelio que te promete prosperidad, salud, bendición, que no tiene ningún compromiso, que no te hace un llamado al arrepentimiento, al abandonar el pecado, a la santidad, que no exalta a Jesucristo, sino lleva el corazón de los hombres a la codicia, es un evangelio muy atractivo. Generalmente llegan muchas personas a este tipo de iglesias, pero llegan por un engaño. Claro. Entonces necesitamos pues hablar esto claramente por el tema y también orar para que Dios libre a su pueblo de este espíritu de engaño que cayó en nuestra generación, que gracias a Dios ha sido denunciado últimamente de manera muy abierta, muy clara de parte de muchos grandes hombres de Dios de nuestra generación. Entonces orar para que Dios libre a aquellos hijos de Dios que todavía se involucran en este tipo de iglesias, y decir definitivamente que ese asunto no tiene raíz en la palabra de Dios. Y yo veo una combinación de muchas cosas peligrosas también, Pablo, porque lo que estabas mencionando, afortunadamente, ya están como esas alarmas encendidas de esto no es el verdadero evangelio, pero es la combinación de lo que se ve y lo que se escucha. Entonces vemos a pastores con su sonrisa perfecta, su traje súper costoso,
El perfil empresarial, y hace poco escuché, no sé si qué pensar de ello, pero lo decían de esta manera: Dios quiere que tú emprendas, que tú montes empresa, y lo estaban diciendo de manera muy clara. Entonces veo una mezcla muy peligrosa de lo que se escucha y lo que se ve, y cómo se confunde con el evangelio. Sí, es muy común y eso tiene, yo podría contarte cantidad de testimonios de personas que han pasado por este tipo de iglesias y los efectos negativos que esto tiene en su fe. Los efectos negativos que tiene en su andar con Dios, porque mucha gente sale escandalizada porque se ve el abuso, Sí, se ve el cómo crecen económicamente de manera muy ilícita, cómo usan el evangelio, la palabra, y la gente termina escandalizándose con Dios, escandalizándose con la iglesia, no queriendo saber nada más del evangelio, porque lastimosamente se encontraron con una cara apostatada del evangelio de Cristo, una cara distorsionada, que no es lo que realmente la escritura enseña. Podríamos decir que eso ha sido un efecto muy malo para la iglesia en nuestros días, pero también que hay iglesias sanas. Hay gente que está predicando la palabra, que está sirviendo a Dios por amor, gente humilde, gente que quiere sacrificarse, gente que quiere realmente ayudar con el evangelio de Jesucristo a los hombres. Entonces Jesús dijo que iba a haber trigo y iba a haber cizaña. Yo iba a preguntar eso muy claro, además porque es necesario preguntarlo así con esta claridad. Entonces Jesús no prometió prosperar, Pablo, a aquellos que creyeran en su evangelio. O sea, Él no prometió que iban a prosperar. No, en realidad no hay ninguna promesa de Jesús en relación a esto en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se preocupa por asuntos más trascendentales que la vida económica del hombre. El Nuevo Testamento está preocupado por la salvación del alma, la santificación de la persona y la formación de Cristo en aquellos que creen. No hay sustento bíblico realmente sólido para esta teología. Es más, coger un versículo y torcerlo que lo que tú encuentras en las Sagradas Escrituras. En estos días estaba en clase de Romanos con los estudiantes, y después de terminar la clase de Romanos, un hermano entra a participar y me dice: profe, es increíble que uno estudia el libro de Romanos verso por verso de manera tan clara y uno no encuentra nada del Evangelio de la prosperidad. Que la epístola a los Romanos es el Evangelio de Dios explicado de manera detallada y profunda por el apóstol Pablo, y ahí no hay ninguna mención clara de prosperidad económica. El Evangelio tiene que ver con el arrepentimiento de los hombres, la fe en Jesucristo y la salvación que es otorgada por gracia de parte de Dios a los hombres en Cristo Jesús. Tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la gloria, tiene que ver con la santidad de Dios. Dios no solo no nos habla en su evangelio en cuanto a asuntos económicos, sino que uno encuentra lo contrario. Jesús hablaba, por ejemplo, que el que quería ganar su vida en este mundo la iba a perder. Entonces nos llamaba más bien a perder nuestra vida en este mundo. Nos llamaba a sufrir por Él, a amarle a Él. Y eso muchas veces implicaba un sacrificio. Él mismo dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de toda avaricia. O sea, él mismo enseñaba a sus discípulos que no lo vinieran a buscar a Él por amor al dinero o por avaricia. Y él explicaba que la vida del hombre no consistía en la abundancia de bienes que él posee. O sea, realmente nosotros no podemos medir la vida de un hombre por lo que él tiene. Ese es uno de los engaños que tiene esta generación, Mónica. Nosotros no somos lo que tenemos, no somos la ropa que nos vestimos, no somos el reloj que tenemos, no somos el carro en el que andamos, no somos la casa que tenemos. Eso es efímero, eso es superficial. Nosotros somos, por ejemplo, lo que creemos. En la medida que yo creo en Cristo, yo soy rico en la fe, aunque de pronto no tenga nada económicamente. Entonces nosotros debemos guardarnos de esas ideas erróneas que hay en el mundo y también mucho más de traerlas a la iglesia. Porque el mundo sí piensa eso, el mundo sí piensa que si tiene dinero va a ser feliz, va a ser exitoso y tiene seguridad. Pero nada, ni el dinero ni las riquezas te pueden brindar las verdaderas cosas, las cosas importantes. Tú puedes con dinero comprar una casa, pero no puedes comprar una familia. Un hogar. Eso es imposible. Tú puedes con dinero comprar
cosas materiales, pero tú no puedes comprar paz, la calma, amor, sí, señor, tranquilidad. Como me decía un hermano que hablaba con un esmeraldero, que son personas que tienen mucho dinero, y él le decía, bueno, usted con todo ese dinero y con todas esas mujeres con las que anda y todo lo que hace, ¿usted es feliz? Él le decía, no, yo me siento como un miserable, después de todos sus placeres, ese vacío, sí, señor, en el corazón. Claro. Y le decía, y lo peor, ¿sabe qué es? Que usted no puede ir al centro comercial a comprar 1 millón de paz, o 1 millón de verdadero amor, un kilo de verdad. Nada. Claro. El dinero no compra nada de eso. Entonces Jesús sabía eso. Jesús sabía que la vida no consistía en eso. Sí, señor. Entonces Él en su palabra no nos da ofertas engañosas. Eso los hacen los falsos maestros de la prosperidad. Jesús vivió un estilo de vida sencilla, sí, señor, humilde, porque Él tenía la mirada en la eternidad, y así nosotros deberíamos tener esa perspectiva. De esta manera, Pablo, me quedo yo escuchándote. ¿Querés decir entonces que la prosperidad económica se puede decir que es mala o es pecado? ¿No es correcto tener prosperidad económica entonces? No, tampoco podríamos irnos a ese otro extremo. Como alguien decía que nosotros no podemos botar el niño con el pañal. ¿Sí? Hay que quitarle el pañal. Uno bota el pañal, no el niño. Exactamente. Sí. Entonces hay un peligro que cuando tenemos, por ejemplo, esta idea del Evangelio de la prosperidad, irnos al otro extremo. Por ejemplo, en algún tiempo en la historia de la iglesia se habló mucho de la pobreza y los votos de pobreza como una señal de espiritualidad. Entonces la persona hacía un voto donde renunciaba a cualquier bien económico o a cualquier posesión terrenal, pero tampoco es la idea de la palabra. La palabra es muy equilibrada en todas las cosas. Y las escrituras dicen, por ejemplo, Mónica, que Dios hizo tanto al pobre como al rico. Ambos los hizo Jehová. Y que toda provisión que tiene el hombre viene del Señor, sea oro, sea plata, Él es el dueño de todo. Entonces, a veces nosotros vemos en la palabra y también en la vida que hay personas que Dios prospera. Sí, Señor. Como hay personas que siempre se ven muy limitados económicamente, y la palabra dice que ambos Dios los creó. O sea, Él permite que en este mundo existan esas dos realidades. ¿Para qué? Para mostrarnos que debemos ser agradecidos con Dios con lo que Él nos ha dado, y que también puede ser legítimo que una persona prospere. Ahora, de la manera que prospera es importante ver que la prosperidad de Dios es una bendición cuando viene fruto del esfuerzo, del trabajo, sí, y de la recompensa del trabajo personal, como decía Augusto Nicodemos. Esta es la palabra profética y de la prosperidad para este año. Dios, que si quieres que Dios te prospere, trabaja. Sí. Trabaja diligentemente, trabaja honestamente. Entonces Dios definitivamente puede prosperar a algunas personas, puede prosperar sus negocios, puede prosperar su profesión, puede bendecir. La Biblia nos muestra algunos ejemplos, ¿no? Abraham llegó a prosperar mucho, Isaac, Jacob prosperó, David prosperó. Entonces, eso quiere decir que la prosperidad en sí misma o el dinero en sí mismo no es malo. Lo que es malo y que la Biblia nos advierte es el amor al dinero. Sí, señor. La Biblia sí nos dice que los que quieren enriquecerse, o sea, los que buscan ambiciosamente, desaforadamente tener dinero, tener riquezas, pueden caer en una tentación y pueden caer en cosas muy necias y dañosas. Entonces podríamos decir que tener riquezas o prosperidad no es pecado, pero decía Spurgeon, lo que sí es anticristiano e impío para cualquier cristiano es vivir con el objetivo de acumular riquezas. Sí, señor. Ahí sí hay una diferencia, ¿no? O sea, Dios de pronto pudo bendecirme y yo debo agradecer a Dios por eso. Sí, Señor. No es que sea algo pecaminoso, que todos los cristianos tengamos que ser pobres, no. Pero lo que sí la Biblia me advierte es ese amor al dinero, ese quererme enriquecer. Y como decía Spurgeon, eso es anticristiano. Cuando tú eres una persona que solo se preocupa por tener, siendo cristiano, esa persona está caminando por un camino equivocado y peligroso. Ese punto es súper clave. Y qué bueno para claridad también de los oyentes, de nosotros, también todo el equipo que estamos aquí escuchando en vivo esta emisión número 20. Y yo creo que lo clave está entonces en cómo
debemos manejar esos recursos, esas riquezas que el Señor otorga, porque efectivamente, como lo estás diciendo, reconocemos hermanos bendecidos, familias bendecidas. Pero ¿cómo manejar estos recursos entonces, Pablo? Bueno, el dinero, como decíamos al comienzo, prueba mucho nuestro corazón. Y hay una parábola que Jesús dice en Lucas 16, verso 10 y verso 11, que dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, hablar de dinero con los cristianos es importante porque de alguna manera, la manera como nosotros usamos el dinero, nuestra actitud hacia el dinero puede ser un termómetro de lo que es nuestro carácter, de las cosas que nosotros amamos, de las cosas que nosotros nos preocupan. Entonces la Biblia nos enseña a ser fieles en todo, hasta aún en las riquezas injustas. Como dice ahí, el que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Entonces decía Hudson Taylor, hablando del dinero, que las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo muy grande. Sí, entonces, si bien el dinero no es lo más importante en nuestra vida, ciertamente la Biblia nos enseña que necesitamos aprender a ser buenos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y ser buenos administradores va a determinar si eso se vuelve una bendición para nosotros o se vuelve una maldición. Entonces, dependiendo cómo nosotros administremos las cosas, eso van a ser para un beneficio o para una pérdida. Entonces, la Biblia es clara que necesitamos ser buenos mayordomos, o sea, ejercer una buena mayordomía con las cosas que el Señor nos ha dado. Primero, agradecer porque todo lo que tenemos lo tenemos porque Él lo ha querido. Así es. Sí, hay gente que se esfuerza mucho, trabaja mucho y aún así uno ve que no tiene ningún tipo de bendición en su vida. Entonces, las bendiciones, el trabajo, los recursos que Dios nos da provienen de Él y necesitamos ser buenos administradores. Eso quiere decir que debemos aprender a usar nuestros recursos sabiamente. Debemos aprender a establecer un tipo de presupuesto personal, familiar, para no despilfarrar, para no gastar indebidamente aquellas cosas que el Señor nos ha dado. También debemos ser moderados en nuestros gastos, muy prudentes a la hora de endeudarnos, ¿sí? Y adquirir ese buen hábito que la Biblia enseña también de ahorrar, ¿no? Nosotros vemos el ejemplo de José, cómo ahorró en Egipto para los días malos. La Biblia habla de que el hombre sabio, el hombre prudente, tiene su alacena llena de abastecida. Entonces, eso es ser buen administrador. Con lo que Dios nos ha dado, necesitamos administrar nuestros recursos, hacer buenos presupuestos, ser sabios en el uso de ellos. Y Pablo, hay unas cosas que nos dice ahí en 1 Timoteo 6, 17, especialmente las personas que Dios las ha bendecido. Voy a leértelo porque es muy interesante lo que Pablo dice. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Entonces, Pablo nos dice que las personas que Dios ha bendecido, las personas que tienen, lo primero que les dice es que no sean altivos. Sí, Señor. Algo muy interesante que un día mi esposa hablaba con las mujeres, que me pareció un apunte de verdad muy cierto, y es que la persona, sin darse cuenta, cuando se pone cierto tipo de ropa, camina diferente. ¿Sí? Cuando anda en cierto tipo de carro, se baja diferente. Sí, Señor. Cuando hay una fascinación en las riquezas que tiene un efecto en el corazón. Cuando la persona siente que está siendo prosperada, a veces cambia su manera de hablar, su actitud hacia los demás. Con las personas. Se vuelve altivo. Sí, Señor. Y el cristiano debe tener mucho cuidado de la altivez y el orgullo, porque a Dios no le gusta. Sí, Señor. Y generalmente muchas personas entran en periodos de cierta dificultad porque Dios necesita tratar ese orgullo y esa altivez. Y las riquezas son una tentación en esa área. Entonces, por un lado, les decimos a las personas que Dios les ha dado, pues que sean buenos administradores, sean buenos mayordomos, pero que tengan cuidado de que eso no afecte su corazón. Porque es muy fácil volverse una persona superficial, plástica, una persona orgullosa por lo que tiene, y lo que tiene a veces es tan pasajero. Claro que sí. Entonces Pablo le dice a las personas que tienden a sentirse mejores, eso puede hasta un cristiano. Yo a veces estoy tratando con muchas familias
Y todas, pues como todos, tenemos luchas, pero uno se da cuenta que a veces el que tiene dinero no se da cuenta de sus luchas verdaderas. No se da cuenta de las luchas que están teniendo sus hijos, porque la prosperidad da una sensación de seguridad. Y mira lo tremendo, a veces nos sentimos seguros, sentimos que pues porque tenemos la mejor casa, mi hijo está en la mejor universidad, tengo una empresa muy próspera, estoy bien, y tal vez los hijos están viviendo una miseria moral. Tremendo. Una miseria espiritual. Hasta la misma persona no puede orar, no puede servir a Dios, está envuelta en un mundo que la absorbe totalmente, pero como tiene una cuenta bancaria bien gruesa, entonces la persona se siente que está bien. Y está bajo un engaño, porque cuando ya se vaya con el Señor o cuando esté en el tribunal de Cristo, Dios no le va a preguntar cuánto dinero tuviste. Sí, Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el dinero genera una falsa seguridad. Sí, Señor. Y genera altivez. Entonces la palabra dice que no sean altivos. Es lo siguiente que Pablo dice, y eso es bueno que lo sepan las personas que Dios ha prosperado. Dice que no pongan la esperanza en las riquezas. Sí, Señor. A veces uno tiene la seguridad de que como tiene, entonces puede comprar, puede viajar, puede vender, puede hacer, porque el dinero genera esa seguridad. Sí. El que está limitado tiene que orar, tiene que esperar el tiempo de Dios, pero el que tiene a veces tiene esa facilidad y eso llena el corazón de confianza. Claro. La gente se vuelve muy soberana, entre comillas, ¿no? Cuando tiene dinero. Entonces Pablo dice, no pongan las riquezas, la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Dice ahí, las cuales son inciertas. Sí, Señor. O sea, nosotros vivimos en un mundo, Mónica, tan turbulento, tan lleno de enemigos. Especialmente el Señor dice que no ponga el corazón en las riquezas porque aquí hay mucho ladrón y mucho polvo. Por supuesto. Entonces la gente hoy piensa que lo que tiene puede generarle confianza, pero vivimos en un mundo tan turbulento que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Alguien decía que la vida en este mundo es como una montaña rusa. Y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Claro que sí. Yo podría contarte, por ejemplo, de algo muy cercano, la cantidad de personas venezolanas que yo les he escuchado hablar de la economía que tenían en algún momento, la abundancia que tenían, o sea, los excesos, lo que los llevó a hacer tanta prosperidad y cómo en este punto estar prácticamente mendigando. Entonces, a veces estamos arriba y creemos que eso siempre va a ser así, que las cosas nunca van a cambiar, pero vivimos en un mundo turbulento, peligroso, cambiante, en el cual tú tienes hoy no sé cuántos millones en el banco. El día que quiebre un país, el día que entre un gobierno de cierta clase, el día que hagas un mal negocio. Por supuesto. Me he encontrado con cristianos que hoy estoy hablando con ellos, hicieron un negocio, ganaron no sé cuántos millones, pero así algo excesivo, y al año me los encuentro y están quebrados. Entonces, porque las riquezas no son ciertas, o sea, no son seguras. Tú tienes hoy y te entra una enfermedad y te consume todo tu dinero. Haces un mal negocio, te consume todo. Te entras en un divorcio o entras en un tiempo de disciplina y viene Dios a apretarte y todo lo que tú tenías, en lo que te aferrabas, en algún momento desaparece. Así es. Ese trabajo en el que tanto confiabas se va. Ya no está. Entonces no son ciertas. Por eso Pablo dice no pongan su corazón en ello porque eso no es seguro, sino dice sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, en vez de poner tu corazón en lo que se te está dando, pon tu corazón en quien te lo está dando. Así es. O sea, si tenemos algo es porque Dios me lo ha dado y Él quiere que ponga mi confianza en Él, no en las cosas. Que le ame a Él y no a las cosas. Pero nosotros tenemos una generación, como dice Hernández Díaz López, que amamos las cosas, usamos las personas y nos olvidamos de Dios. Sí, Señor. Pero debería ser al revés. Claro. Amamos a Dios, servimos a las personas y usamos las cosas. ¿Sí? Señor. Pero el corazón del hombre ha perdido ese equilibrio. Entonces, la palabra le dice a los ricos, no sean altivos, no pongan la confianza en eso, sino pónganla en Dios. Y después dice en el verso 18, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Si Dios le da a una persona
prosperidad es para que sea generoso. Así es para que unido a Cristo y en ese amor hacia a Dios, pues pueda ser una persona que contribuya a aquellas cosas nobles e importantes en el reino de Dios, en la iglesia y también aquellos que tienen necesidad. Entonces, la Biblia me muestra que aún el dinero, que puede ser una tentación, puede ser una manera como yo puedo servir a Dios, puedo servir a los demás, puedo usarlo de manera de devoción. Supuesto. Entonces, si yo tengo claro estas cosas, cuando venga el dinero seguramente no va a ser una tentación para mí. Sino una oportunidad para servir al Señor. Exactamente, una oportunidad para servir al Señor, una oportunidad para ser agradecidos, una oportunidad para llenar de buenas obras y hacer cuentas en el cielo. Entonces, no es pecado, pero hay que tener sabiduría, entendimiento por la palabra. Por eso es bueno que la iglesia a veces enseñe estos temas. Es bueno discipular a los cristianos en relación a cómo manejar su dinero, qué dice la palabra en relación a eso. Y bueno, hay muchas porciones de las Escrituras que nos enseñan a cómo conducirnos sabiamente en esta área. Qué palabras de cariño, Pablo, y yo siento esas palabras para los hermanos, para todos, por un momento de atención, de detenernos y decir, oye, podemos manejar esto diferente. Cambia 180 porque no vas bien. Y eso yo lo veo como un llamado precioso del Señor de decir, valora lo que estamos recibiendo y cómo podemos empezar a materializarlo para los otros. Esto es tremendo. Y yo lo veo como lo que tú estabas diciendo, respuestas de oraciones que yo he hecho, de decir, Señor, pensando por ejemplo en los grupos de abuelos cuando trabajaba con tanta necesidad. Señor, permite que pueda ayudarles, que ellos necesitan realmente. Y yo me imaginaba todo un batallón conmigo arreglándoles las uñas, peinando a los abuelos. Y yo anhelaba y anhelo todavía ese tipo de oportunidades para servir al Señor y a los mismos hermanos, ¿no? Entonces, que sea un momento precioso para los oyentes y para nosotros mismos aquí de decir esa oportunidad que tenemos para servir. Y quiero aprovechar, Pablo, 8:07 de la noche. Uno, agradecer a todos los que están conectados y los que se están uniendo a esta transmisión, contándoles que estamos en la emisión número 20, Prosperidad Económica, el Evangelio y el Dinero. Y también porque nos están enviando saludos hace rato y comentarios que quiero también que se proyecten y responderles. Entonces, gracias a todos los que están aquí. Carolina, Tatis, Dulce, Andrés, nos saludan como siempre desde México. Vi un comentario hace un momento de Carolina Núñez, donde decía, ni comprar la salud. Conozco muchas personas de plata diciendo que darían todo lo que tienen por tener su salud. La plata, se me bajó un poquito, la tenemos allí. Muchas gracias a Master. Dice, darían todo lo que tienen por tener su salud. La plata, al ser necesaria, no lo es todo. Eso nos dice Carolina Núñez. Y también agradecer a todos los que nos están comentando. Recordarles que en la franja final viene preguntas y respuestas. El momento oportuno para escucharlos a ustedes y aclarar también esas posibles inquietudes que se vayan generando. De esta manera, Pablo, y retomando un poco la conversación que seguimos manejando, tú decías que tenemos en la iglesia hermanos que hemos sido bendecidos, que han sido también bendecidos, pero que podríamos decirle a aquellos de los cuales su situación económica pues es precaria, no sé si decir de pobreza, inclusive tú lo mencionaste. Hermanos que uno dice, pero ¿por qué persisten en esa situación? ¿Qué pasa? ¿Qué les podríamos decir a ellos? A esta parte también de las finanzas, pero escasas. Bueno, si estuviéramos en una iglesia de la prosperidad, diríamos que hay pecado. Que se examine. Que se examine si hay pecado. Ahora, no negamos claramente, Mónica, porque eso también la palabra lo dice. Por ejemplo, en Malaquías, Dios decía que iba a quitar sus bendiciones a raíz de que los sacerdotes no eran fieles. Entonces puede suceder que en algún momento de manera personal Dios trate con nosotros en ciertas áreas porque no somos buenos administradores con lo que el Señor nos ha dado. Pero la Biblia sí habla, por ejemplo, a los pobres o a las personas que no tienen esa realidad de tener una prosperidad económica. Bueno, la Biblia nos habla de contentamiento para este tipo de hermanos. Y es que nosotros debemos saber, Mónica, como decía Warren Wiersbe, él decía que la verdadera satisfacción viene de la piedad en el corazón
y no del dinero en el bolsillo. O sea, como hemos venido diciendo, la felicidad de un cristiano no está en el dinero, sino en Dios. No está en lo que tiene, sino que en lo que ha recibido del amor y la gracia de Dios. Entonces el cristiano puede encontrar fuentes de satisfacción verdadera en Cristo, en su palabra, en la comunión, en el servicio. Uno mira al apóstol Pablo, era un hombre muy feliz, un hombre muy realizado, un hombre muy exitoso. Y él vivió escasez, pasó hambre, pasó necesidad, pasó pobreza, pasó persecución. Entonces no es raro pensar que podemos ser personas muy llenas de Dios, muy llenas de Cristo, sin necesariamente tener muchos recursos económicos. Alguien decía, John Rockefeller, uno de los primeros billonarios del mundo, él dijo que el hombre más pobre que conozco es aquel que solo tiene dinero. Entonces el dinero no sacia. Entonces la Biblia nos enseña que gran ganancia, en 1 Timoteo 6:6, es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, nosotros debemos aprender a contentarnos cual sea nuestra situación. Y en un sentido yo creo, Mónica, que son pocos los cristianos pobres en el sentido bíblico. Porque una medida justa de prosperidad, según las escrituras y según el pasaje que vamos a leer, es tener lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas y ayudar a otros. Entonces, si una persona tiene que comer, tiene donde dormir y tiene que vestirse, a la luz de la palabra no es un pobre. Sí, Señor. Lo que pasa es que nosotros vemos con otros ojos y más los ojos de nuestra sociedad. Si yo miro un influencer, un famoso, el Instagram, en un que momento él se compra un reloj que vale 30 millones de pesos, pues yo me voy a sentir pobre en comparación a él. Claro. Porque yo no tengo ni en mi cuenta bancaria eso. Sí. Pero definitivamente, ¿de qué sirve un reloj de 30 millones de pesos? Claro, da la misma obra que el que más sencillo. Entonces, en términos de la palabra, si yo tengo comida, dónde dormir y qué vestir, soy una persona que puedo contentarme y puedo darle gracias a Dios por ese cuidado. Entonces, cuando uno mira esos términos, no sé si exista alguien que, por lo menos, si existe, sería bueno saberlo para poder ayudar. Alguien que no tenga que comer, ni dónde dormir, ni cómo vestirse. Entonces la Biblia dice así: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, en este mundo llegamos sin equipajes, sin ropa, sin bienes, y así nos vamos a ir, ¿sí? El que tiene mucho o el que tiene poco, ambos, ninguno de los dos se va a llevar nada. Sí, señor. Una vez le preguntaron al contador de John Rockefeller que cuánto había dejado este hombre cuando murió. Y el contador dijo, dejó todo, no se llevó nada. Y es cierto, la persona puede tener todo lo que quiera, pero todo lo que es parte de este mundo, aquí se va a quedar. Ni un centavo nos vamos a llevar. Entonces dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A veces nosotros no nos contentamos con las cosas que Dios nos ha dado básicas, porque nos volvemos o nos dejamos llevar por las frivolidades de la vida, ¿no? Entonces este mundo cada vez nos pone una necesidad, un televisor más grande, un celular más con más tecnología, un carro que ahora esto. Entonces como que el mundo nos va generando una serie de necesidades que no son válidas, y que nuestro corazón no debería refugiarse en ellas. Entonces estamos tan saturados de este mundo que olvidamos aquellas cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. Sí, Señor. Cuán bueno es disfrutar una comida, así sea sencilla, pero en familia. En familia, en paz, en amor. Cuán bueno es disfrutar lo que decía Carolina ahora de la salud. Sí, Señor. Uno no se da cuenta de las cosas que tiene. Mira, yo escuchaba el testimonio en estos días de un hombre que él comenzó a tener problemas de riñones. Y él, cada vez que iba al baño, era un sufrimiento terrible ir al baño. El Señor lo sanó. Y él después cuenta que cada vez que entraba al baño, le daba gloria a Dios. Claro, lo celebraba. Lo celebraba porque él decía, uno no sabe lo que tiene. Claro. Uno no sabe las bendiciones que Dios le ha dado hasta cuando las pierde. Claro. Entonces a veces nos preocupamos por no tener el
el carro no sé qué, o por no viajar a no sé dónde, o por no tener en nuestra billetera tanto. Y no nos damos cuenta que tenemos mucho más para agradecer a Dios, para ser felices, para reconocer la bondad y la misericordia del Señor. Entonces, yo le diría a esas personas que no dejen que tal vez su situación estrecha, de pronto viven al diario, tal vez viven en un trabajo que los limita un poco, pero no deje que eso le quite la felicidad y el contentamiento. El hermano del libro Matrimonio Sagrado, Gary Thomas, él cuenta muchos testimonios en su libro. Él habla de una pareja, le pone el nombre de Pablo y Julia. Y él dice que cuando él recibió en consejería en su escritorio a Pablo y Julia, ellos le dicen lo siguiente: lo tuvimos todo, dijo el esposo, y ahora nada tiene sentido, porque teniéndolo todo dejamos fuera a Dios de nuestra vida. Teníamos 2 trabajos, teníamos una casa de 1.500 metros cuadrados, teníamos varios automóviles, teníamos dinero en el banco, lo teníamos todo, pero sin embargo nos perdimos aún el uno al otro. Decía el hombre, perdería todo por volver a aquel apartamento sencillo donde era feliz y amaba a mi esposa. Tremendo. Hoy tenemos todo, decían ellos, pero nos sentimos muy desgraciados. Y eso es lo que dice el pasaje siguiente. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Entonces a veces las personas, por querer tener, como decíamos, sacrifican sus familias, su tiempo, su vida, su salud. Y definitivamente la vida no está centrada en esas cosas. Entonces, ¿por qué dice Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero? Porque el pecado nunca camina solo. Entonces, cuando tú te vuelves codicioso, ambicioso, eso te va a rodear de cosas que son muy peligrosas. Como dice acá, lazos, trampas, peligros. Entonces, el camino de la codicia es un camino que ha destruido a muchos, que ha acabado muchísimos hogares y que está llevando a miles y miles de personas a sacrificar su alma. Por ejemplo, estamos con la intención de hacer un programa más adelante de por ejemplo, hoy cómo se promueve hacia la mujer toda esta industria de webcam y de OnlyFans y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hace que las muchachas lleguen a sacrificar toda su moralidad, su dignidad? El dinero. Por supuesto. Te puedes ganar tanto y tanto y tanto, y la persona en querer ganar dinero sacrifica su conciencia, sacrifica su dignidad, sacrifica su alma. Sí, señor. Y se están yendo a un camino de perdición por amor al dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la persona que de pronto en este momento está pasando ciertas circunstancias puede tener ese deseo insaciable de querer tener, con una falsa idea de que eso le va a cambiar su situación, pero que busquen el reino de Dios, su justicia, como dice el Señor Jesús, y lo demás será añadido. Así es, Pablo. Aquí estoy viendo en pantalla, Alejandro Buitrago dice, hay una frase que dice, hay gente tan pobre, que solo tiene dinero. Exacto. Y también Dulce, vi un comentario donde estaba, gracias, Master, si me ayudas allí. Mucha gente con dinero que es altiva, dice Dulce, acá, cree que no necesita salvación. Eso en verdad es muy triste. Y también oremos para que el velo sea quitado. Sí, eso que dice Dulce, sabes que, Mónica, tú puedes tener todo el dinero, todo el oro de este mundo, toda la plata, todos los bienes, y tú no vas a comprar tu salvación con eso. Así es. Sí, señor. Tú no vas a entrar al reino de los cielos con dinero, ni pagando, ni comprando, ni sobornando. Todo el dinero de esta vida va a quedar en esta vida. La Biblia habla de que los ricos tienen sus riquezas podridas. Muchas gracias. Sí, Pablo Escobar se dice que hubo un punto de su vida que tenía millones de dólares y no tenía que comer y tenía frío y tenía que usar ese dinero para una fogata. Entonces el dinero en realidad crea una sensación de seguridad. Sí, señor. Pero definitivamente el día que nos presentemos delante de Dios vamos a llegar con las manos vacías si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y sí es cierto que aunque no es pecado tener dinero, la Biblia dice que es muy difícil.
Y más que en los este ricos tiempo. entren al reino de los cielos. En este tiempo, Pablo, y por eso esta mención y por eso esta emisión número 20, porque es necesario hablarlo con claridad, porque es lo que vemos, es lo que escuchamos, es lo que consumimos, y de alguna u otra manera nos terminamos viendo involucrados en ese tipo de situaciones. Es decir, es tan sutil que empezamos a decir, él tiene, yo no, él en dónde está viajando, lo que estabas diciendo hace un momento. El Instagram es cuestión de hacerle así para mirar paisajes, lugares, pero ¿y qué? El trasfondo de ello es lo que estamos conversando hoy. Inclusive Andrés Zurita, le enviamos un saludo muy especial, y también a Miller, y también veo varios saludos y comentarios que quisiera que ninguno se quedara por fuera de leer. Pero dice Andrés Zurita, hermanos, por favor compartir esta transmisión para que amigos y familiares tengan la fortuna de escuchar estas palabras. Muchas gracias, y esa es la invitación que precisamente iba a hacer a todos, Andrés. Compartamos este enlace, escribamos de manera directa, sin miedo, sin temor, a los amigos, a los familiares, porque es necesario que la palabra del Señor, el Evangelio, brille en plenitud para que más personas lleguen a esta verdad, ¿no? Y pueda ser un momento también de salvación de familias, de situaciones, porque cuántas personas, Pablo, nos estarán sintiendo tan vacías, teniendo tanto, que están pensando, por ejemplo, en una opción de suicidio, de abandonar hogares, de dejar cosas. Entonces, que sea el momento oportuno de buscar al Señor. Sí, Mónica, eso que tú dices, hoy las redes sociales es un tipo de publicidad muy engañosa, ¿sí? Donde la persona se toma una foto así feliz, comiendo, viajando, pero nosotros sabemos por la palabra que nada de eso sacia, sí, señor. Nada de eso llena. Y hay un vacío profundo interior que ni todo el dinero del mundo lo va a llenar. Y hay una apariencia de felicidad falsa que nosotros debemos distinguir. No es en poco que a veces en porcentajes de suicidios suceden más en estrato alto que en estrato bajo. Así es. Porque lo que tú dices, divorcios, separación, depresión, enfermedad, eso es un mal que acompaña a todo hombre. Entonces, realmente, si las personas buscaran sinceramente a Dios, que es el dador de todas las cosas, si sinceramente dejaran su orgullo, su desobediencia, su necedad, y buscaran a Dios por medio de Jesucristo, encontrarían realmente el que los puede ayudar, el gozo, el que los puede saciar. El hombre va y toma de fuentes que no sacian, pero el Señor dijo que los que en Él creyeran, Él les daría a beber de un agua que no volverían a tener sed. Entonces el Señor nos llena, nos sacia, y Él es capaz de, satisfacer todas las necesidades que el hombre tiene de manera correcta, de manera buena, y de manera que son una bendición para nosotros. Entonces, sí, estos temas hay que hablarlos, porque sí, señor. A veces tenemos personas que no, pues yo no estoy haciendo nada malo, estoy trabajando. Pero sin darse cuenta, esa persona ha caído en la idolatría del dinero, sí, señor, en la ambición personal. Y eso es igual de pecaminoso para Dios que cualquier otra. Si tú le das la espalda a Dios por el adulterio, por el alcohol, por la droga o por el dinero, igualmente estás en una actitud de rebeldía, sí, señor, y de desafío hacia Dios. Entonces hay muchas personas que se van a condenar en el altar de la lujuria, pero hay muchos que se van a condenar en el altar del dinero. Claro, y más en este tiempo también, muchas más. Y más en este tiempo, como tú lo dices. Pablo, 8:23 de la noche. Quiero saber si tú quieres, para cerrar, decirle algo a los oyentes, hacer unas palabras finales de esta emisión. Estoy checando, hay muchos saludos especiales, más no preguntas claras. Entonces, es decir, no preguntas concretas. Entonces, quiero saber si tú quieres cerrar con algo. Algunas palabras para nuestros oyentes para esta emisión número 20. Bueno, Mónica, había algo que decíamos ahora de la montaña rusa. Que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y el apóstol Pablo habla una situación que él tuvo como experiencia que nos enseña a todos. Especialmente, de pronto me quiero referir a aquellos cristianos que hoy están de pronto arriba. En el pico de la vida arriba. O están abajo. Porque el pasaje nos habla a todos. Y es un pasaje muy precioso. Es Filipenses 4:11. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez. Y él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, Pablo aconsejaba el contentamiento porque él lo había aprendido. Y a veces hay cosas que Dios va a tener que permitir en nuestra vida para aprender este tipo de lecciones.
a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Él dice, sé vivir humildemente. Y de alguna manera parece ser que Dios llevó a Pablo en una escuela donde le permitió ciertas experiencias para vivir en escasez. Y él dice que aprendió a contentarse en escasez, humildemente, seguramente comiendo de una manera muy simple, seguramente sin tener muchos recursos, pasando necesidad, entre comillas, ¿no? Sí. Y él aprendió eso. Y dice también, sé tener abundancia. O sea, necesitamos aprender en Cristo, con el poder de Él, que podemos tener necesidad y ser buenos cristianos, ser cristianos fieles, gozosos, con contentamiento. Y también tenemos que aprender que cuando Dios nos bendice también podemos ser agradecidos, sí, también supuesto. podemos gozarnos en eso, también podemos ser equilibrados en ese momento, lo que hablábamos hoy. Entonces podemos tener una vida humilde, podemos tener abundancia, y dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces la vida cristiana a veces es así, Mónica. Dios nos va llevando en procesos donde a veces nos pasa por escasez, a veces nos pasa por abundancia, y Él quiere que aprendamos a gozarnos en la situación en la que estamos, a darle gracias, a saciarnos en Él y aprender de Él esto. Él dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo podría decirle a los hermanos que nos están oyendo que no se desanimen tal vez en su situación de escasez, porque en Cristo ellos pueden vencer eso, soportar eso, ser agradecidos en eso. Y también podría decirle, porque hay algunos que Dios los está prosperando y hay un miedo, ¿no? Sí. Porque hay un riesgo, hay una tentación. Sí. Pero también se puede tener y ser una persona sabia. También se puede tener y ser un buen mayordomo. Se puede tener y ser generoso. Se puede tener y ser abundante en buenas obras. O sea, el peligro no está en el dinero, sino en el corazón. Sí, Señor. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón guardado y escondido en Cristo, en su palabra y en el temor a Él. Eso nos va a ayudar a ser sabios en nuestra manera de andar. Entonces, creo que la experiencia de Pablo definitivamente nos muestra que podemos pasar por todo tipo de circunstancias dándole la gloria a Dios y agradeciendo por lo que Él nos permite vivir. Tremenda esta enseñanza, Pablo, todo lo que hemos visto a lo largo de estas preguntas, de las interacciones con los oyentes. Y pues no me queda más sino también agradecerte a ti, Pablo, la disposición, el contenido, y preguntarte, hoy es la emisión número 20, ¿cómo te has sentido durante estas 20 emisiones, Pablo? Bueno, Mónica, parece que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Hemos avanzado ya varios programas, agradecido con el Señor por este tiempo, por el trabajo de todo el equipo, por las personas que también han seguido el programa. Y bueno, pidiéndole al Señor que Él nos pueda permitir continuar en la medida de su gracia y su voluntad. Bueno, pues lo comento es porque en nombre de Clásica Radio, del señor William, de todo el equipo, pues también queremos darte las gracias a ti y a todos. A todos. Muchísimas gracias. Porque 8:27 de la noche, para cerrar nuestra emisión, quiero compartirle a todos nuestros oyentes que en esta temporada vamos a hacer un breve receso, Pablo. Dios es bueno y abre grandes puertas. Así que por este momento vamos a pausar por diferentes motivos, ¿no? Porque se abrieron puertas de bendición, diciéndoles que pronto estaremos retomando esta nueva temporada con muchos más temas, pero que hoy terminamos con una emisión 20, ¿verdad, Pablo? No sé si le quieras comentar también e invitar a nuestros oyentes para que sigan conectados cuando regresemos entonces. Sí, bueno, como tú decías, vamos a tener un receso, algunas actividades ministeriales que tenemos este tiempo que cumplir. Sí. Y orando para que el Señor nos permita regresar prontamente y poder seguir con el programa, que ha sido de mucha bendición, tanto personalmente como para las personas que lo han escuchado. Así Entonces, animarles a que también oren por nosotros, oren por el programa Radio Noches de Esperanza, que el Señor lo pueda bendecir, lo pueda llevar a muchos lugares y lo pueda usar para su gloria. Muchísimas gracias, Pablo. Así que oyentes, ya saben, gracias por conectarse con nosotros en esta emisión número 20. Tocamos temas importantísimos y estamos seguros que vamos a seguir tocando muchos más. Volveremos con la emisión número 21, 22, 23 y hasta donde el Señor permita que avancemos. Así que estén atentos, por favor, a las redes sociales, a las invitaciones y Pablo y a todos también, que el Señor les siga bendiciendo allí a los lugares que van. Y muchísimas gracias. Creo que no es más por decir.
Bueno, Mónica, una buena noche y bendiciones para todos. Claro, así que oyentes, estaremos prontamente conectados. Muchísimas gracias por estar aquí en Emisora Clásica Radio, en Radio Noches de Esperanza, y nos estaremos viendo prontamente.